Respira. Hoy Milei respira, el gobierno respira, viene de pasarla mal. Concretamente viene de pasarla mal todos los últimos largos días. Y hoy respira con este dato que vos conocés, que es el dato de la inflación del INDEC, y es 1,6. El gobierno dice, sin decirte, podrán haber dicho lo que quieran de nosotros, que las valijas, que el avión, que 5 de 10 no revisaron. Podrán decirme que si los gobernadores o los opositores dialoguistas se me dieron vuelta y que no tengo garantizado el veto. Podrán decirme que la casta, que no puedo, que me falta política, que estoy soberbio, pueden decirme lo que quieran. Pero yo estoy honrando el contrato electoral, que básicamente es, voy a construirles una escalera descendente y igual que el pastor evangélico voy a hacer que se desplome como un piano la inflación. Bueno, tan rápido no se desploma. Pero Milei les muestra una escalerita. Vean la escalerita, por favor. Quiero que vean marzo, abril, mayo y junio. Veníamos del 3,7 desgraciadísimo de marzo. Fue terror. Abril 2,8, mayo 1,5, junio 1,6. Ahí, cuando se creía que podía rebotar la inflación y algunos tenían miedo y había algunos pronósticos negativos al respecto, la inflación sigue una escalerita. Honra el contrato electoral, que es, vos por qué si votaste a Milei lo contrataste, entre comillas. Lo contraté para que baje la inflación porque las góndolas se movían, no dábamos más. Bueno, Milei podrá decir, digan todo lo que quieran de mí, pero la patología económica principal de la Argentina es la inflación, y ahí yo voy. Número 1. Número 2. Esto confirma, dice el gobierno, o podría decirte, que el plan funciona. No todo el plan económico, nadie está salvado, hay que ver el desempleo, las reservas, los dólares, todo hay que verlo, pero esta parte del plan está funcionando, todo marcha según el plan. Que esto es lo que estaba empezando a ser cuestionado en los últimos tiempos, justamente porque el dólar estaba un poquito más inquieto, aunque dentro de la banda, porque no había acumulación de reservas, a pesar de que el campo había liquidado prácticamente todo lo posible, habían vaciado el tarro los liquidadores de soja, de maíz, las retenciones, y se había logrado juntar pocas reservas, lo que le daba algún margen de duda al plan, a la estabilidad, a cuánto tenía el gobierno para defenderse. Todo eso está pendiente, pero el primer elemento es muy importante. Ahí voy con la inflación. Por eso lo festejó como si fuera un hincha contra el alambrado. El alambrado es X. Vean cómo gritó el gol Milei. Mira, ahí tenés, tweet. ¡Vamos, Toto! 1-6, lo festejan los argentinos de bien y lo llora todo Mandrilandia. Le canta el gol a Mandrilandia. Eso es lo que hace Milei. Y atrás mete decenas de retweets que también festejan lo que el gobierno considera es un gol. La inflación sigue en un patrón a la baja. Este es el día más importante del gobierno en los últimos largos días en donde venía siendo cuestionado por diversas razones. ¿Sabes cuál es una importante? Te estás destonificando políticamente. Ya la oposición dialoguista se hartó de vos, de tus formas, de tu forma de no dialogar. Los gobernadores aliados, los 2J, Jalil y Jaldo, también te están haciendo el vacío. Estás intransigente, estás soberbio, estás disfrazando debilidad con aparente fortaleza, no querés ceder nada. Cuando te decimos los ATN, vos decís 0. Cuando nosotros te decimos, bien, de 100, danos 30, vos decís, no, nada. Ese momento crítico de la política, hoy tiene un respiro, porque Milei se va a plantar delante de la oposición dialoguista, delante de los gobernadores, y les van a decir, yo tenía razón, esto funciona. ¿Ven que podemos conectar dos puntos? Este es el punto del esfuerzo, del ajuste. Yo vendí ajuste. Bueno, ahora están viendo cómo se conecta el ajuste con la baja de la inflación. Es decir, el esfuerzo está valiendo la pena, lo ven. Ya sé, dice, puede subir la desocupación.
hay un montón de factores económicos que son un desarrollo que todavía no está la película resuelta. Pero el tema de la inflación, y puede negociar incluso un poco más fuerte. De hecho, Milei va a tener que negociar, va a tener que transigir, va a tener que meterle a la ortodoxia de su plan pizcas de heterodoxia. ¿Y qué quiere decir? Que algo va a tener que hacer de política con los gobernadores y con los opositores dialoguistas, porque incluso si en octubre llena la urna de votos, que hay que verlo, pero si aún así ocurriera, tiene la voluntad popular, pero no tiene la voluntad parlamentaria, porque incluso ganando el Congreso todavía no lo va a manejar. No es que hace así y transforma, como los evangelistas que visitó en el Chaco, los pesos en dólares y las manos en votos, no va a sacar automáticamente leyes. Entonces la primera pregunta es, ¿esta estructura de personalidad, esto que Milei llama intransigencia, puedo acelerar en las curvas, lo va a modificar para la segunda generación de reformas que tiene? Va a tener que hacer una reforma fiscal, va a tener que hacer una reforma laboral. Con estos brazos no llega, y con los que gane tampoco llega. Va a necesitar conceder, interactuar, hacer política. Es una palabra horrible, no estoy para hacer política, estoy para imponer. Bueno, César Romano todavía no hay, va a tener que hacer política. ¿Qué sostiene a Milei, que tuvo torpezas políticas, que viene teniendo que dar explicaciones con algunas cuestiones? Bueno, lo que sostiene a Milei es el futuro, la inflación, por ahora, y el pasado, el espejito retrovisor. Todavía gran parte de la sociedad tiene muy fresca en su memoria dos cuestiones: inflación y corrupción. ¿Te acuerdas de estas imágenes de inflación, de descontrol de la economía del gobierno de Alberto Fernández? De la tercera bandeja de Boca, esto me encanta repetirlo porque de ahí veníamos, los brasileros de Corinthians, y cada vez que nos visitaban, rompían los billetes de 100 y se los tiraban para humillar a los hinchas de Boca, que en realidad eran los argentinos. Los brasileros humillando a los argentinos, rompiendo el billete de mayor denominación. Ese fue el momento de bandera blanca. Nos rendimos, el gobierno primero de Alberto Fernández con Guzmán y después con Sergio Massa, que se suponía que era amigable con los mercados, que iba a tener otro plafón, otra tolerancia. Bandera blanca, no podemos más. La inflación, plan platita, las góndolas se mueven, dame 3 shampoos, cualquier cosa quiero comprar con tal de sacarme de encima estos pesos que no valen nada. ¿Lo recuerdan? Esto, la memoria, la gente lo tiene fresca, gran parte de la sociedad. Y la otra cosa que está fresca, que vos no te lo olvidás, tiene que ver con el ascenso social de todos los que estaban alrededor de los Kirchner. Primer acto, Lázaro Báez en los fines de los 80 en una casilla de una vivienda social de Río Gallegos. Segundo acto, Lázaro Báez como bancario hace buenas migas con Néstor Kirchner. Tercer acto, miren, ¿cómo se llama la obra? La obra pública. Un tipo que manejaba, y esto es, véanlo, está en las biografías de él, un Falcon destartalado y vivía en una casilla social, ascenso, y ahora tiene 415.000 hectáreas. Miren la cantidad de veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Che, yo también me quiero poner una constructora. Mirá el margen que deja, porque después de gasto vos te podés comprar la superficie tal para estar entre los 5 o 6 terratenientes más grandes de la Argentina. Esto pasó, la gente se lo acuerda, los departamentos de Muñoz. Ahora la justicia le dice a Cristina que tiene que devolver 540 millones de dólares. Y a su entorno. Bueno, Cristina dice, yo creo que coticé 40 millones. Mira vos, corrupción, inflación. Entonces Cristina te dijo, yo ya me corro, pero voy a elegir a alguien que es mejor. Es moderado y honesto, fana del bicho. Profesor de abogacía, toca la guitarra y es amigo de Lito Nevia. Tranquilo, es un kirchnerista herbívoro. Bueno, el kirchnerista herbívoro es Alberto Fernández. Terminó con doble procesamiento. Usted paga 1, lleva 2. Ese señor está procesado ahora por golpear. El señor del Ministerio de la Mujer golpeó, parece, dice, está procesado de la justicia, a su mujer. Y además ahora está procesado porque tiene un amigo, Sosa, que pareciera que es el Lázaro Báez de los seguros. En vez de darle las rutas a Lázaro, le daban a este otro señor todo el paquete de seguro del Estado. Y ahí
hubo corrupción, ya está procesada. Es decir, ahí en la caja de herramientas del kirchnerismo la opción moderada te llevó donde te llevó. Imagínate si vuelven con una picante. Cierro con esta idea. Hoy el partido está en la cancha de Milei, con su personalidad, con sus torpezas políticas, con todo lo que tiene que explicar, pero él todavía tiene un crédito abierto a la economía. Hay un solo elemento que puede ser muy malo y tiene que ver con esto que yo voy a hacerles como un mimo. Estos son los precios. Los precios dejaron de subir tan rápido. Pero estos son los ingresos. Esto que hay en el medio se llama, vos lo conocés, y es el poder real. ¿Sabés cuál es el poder real? El poder adquisitivo. Es cierto que se está desacelerando, y esto es un gol del gobierno, la inflación. Pero ¿sabés qué pasa? Los ingresos no están subiendo tan rápido. El poder adquisitivo se está achicando, se achicó. Hay algunos sectores que vuelan, 1/3 de Argentina, y hay otros 2/3 que tienen serias dificultades. Dice Roberto Moldavsky, siempre lo digo, hay solo 2 estados de ánimo. ¿Se vende o no se vende? La temperatura del mostrador. Si el mostrador se enfría demasiado, esa idea de cuánta inflación que había, ahora ya hay menos, se empieza a diluir y aparece, si se enfría el consumo y la actividad económica, y si el poder adquisitivo se achica, empieza a crecer algo nefasto para el ser humano. Es la nostalgia. La nostalgia es la memoria con Photoshop. Es la deformación de los recuerdos. Uno omite lo malo, omite lo que realmente pasó y empieza a idealizar eso que cree que pasó. En realidad está deformada. Entonces, el riesgo es que si la economía se enfría y vastos sectores, el conurbano, gran parte de la provincia de Buenos Aires, Rosario, Gran Rosario, hay sectores que están esperando que les levante el poder adquisitivo. Si eso no mejora, puede aparecer este artefacto psicológico llamado nostalgia que puede hacerles creer a otras personas o a una parte de la sociedad que ni la inflación era tan mala, porque en realidad volaba la inflación, pero tu problema era qué hacer con los pesos, pero entraban los pesos, o la corrupción, porque la corrupción a veces, dice esta operación mental tramposa, es el otro. De esto se tendrá que cuidar Javier Milei y el gobierno, que no haya pérdida de poder adquisitivo. El poder adquisitivo es el poder real. Hoy la pelota está en la cancha del gobierno. ¿Le pondrá dosis de heterodoxia a este plan ortodoxo? Próximamente lo veremos en las mejores salas. Bienvenidos. Creo que tenemos a la persona justa para hablar de la pelea entre el presidente y su vice. Es Emilia Delfino, periodista de investigación de muchos años y publicó La Generala. ¿Cómo están? Bueno, ¿todo bien? Muy bien. Vamos a hablar de eso. Voy a presentar a quienes me acompañan. Un tal Manu Jove. Un placer. ¿Cuántas horas querés que estas van por doble? No, ya ¿Cobrás perdí la extra? cuenta, no creo. Está Gustavo, ¿Qué tal? por supuesto. Buenas noches. Está Luciana. Buenas Está noches. Federico Aurelio, bienvenido, consultor, analista. Y está Dayana Fernández Molero, que es diputada, ustedes la conocen, del PRO. Hola. Como si estuviéramos en un asado. No me hagan análisis político. ¿Qué pasa ahí con Villarruel y Milei? Decime una impresión, Dayana, como fuera del análisis, lo primero que te salga. Bueno, las relaciones vicepresidente y presidente que solimos tener en Argentina, con la excepción de Michetti, ¿no? Que fue una vicepresidenta que se comportó, pero el resto es una relación medio viciada. Bien. Federico, ¿esto es peligroso? La tensión esta, el coqueteo con una ruptura, ¿tiene algún riesgo? Bueno, fue variando un poco el posicionamiento de Villarruel en la opinión pública.
Ustedes antes hablaban en el pase, ¿no?, de qué es lo que puede representar una ruptura desde la óptica electoral de Villarroel con Milei. Y dentro de ese cambio que se fue dando hoy, y tal como creo que vos, me parece, o Johnny, uno de los dos dijo, hoy representa desde la óptica político-electoral mucho menos que lo que representa institucionalmente como vicepresidenta. Ahora, obviamente que como vicepresidenta y en el marco de un conflicto como hoy tiene Milei, sobre todo con la oposición, esa relación oposición-Villarroel hay que prestarle atención. Pero no tanto, no le veo hoy un problema para el gobierno desde la óptica electoral o desde la óptica de la opinión pública, sino desde la óptica de las potenciales alianzas políticas. Muy bien, yo quiero ir directo con Emilia. ¿Cuándo se rompe esto o nació roto? Bueno, es una alianza extraña, ¿no? Entre una nacionalista conservadora, católica, con un liberal libertario, digamos, dos sectores de la derecha que tienen algunas cuestiones en las que chocan o iban a chocar. Una, por ejemplo, es muy importante para ella y es Malvinas, ¿no? Distintas posiciones del gobierno en la que ella fue empezando a manifestar esa disconformidad. Pero los choques empiezan mucho antes, empiezan durante la campaña de 2023 sobre todo, y tiene que ver con un reclamo de Villarroel de que la dejen participar más en la toma de decisiones, en el armado de las listas, y donde no había lugar para Villarroel en ninguno de esos espacios, ni en la toma de decisiones de la campaña, Esto ni en el antes de armado. ganar y asumir. Esto antes de ganar y asumir. Incluso hay una situación que cuentan algunos presentes en una reunión en la que estaba Milei, Villarroel, Carlos Kikuchi, que era el armador político de ese momento, Karina Milei y otras personas. Y ella Victoria Villarroel reclama justamente, dice, soy candidata a vicepresidenta y no puedo poner ni un candidato a concejal por la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, ahora te estás enterando de que vamos a manejar esto, Karina y Santiago. Bueno, Caputo, es lo que le ni responde Milei, le dice, yo soy candidato a presidente y tampoco. Eso es lo que reconstruyen, digamos, quienes estuvieron ahí presentes, como diciendo, esto lo arma Karina, esta es la misión de mi hermana, y es con ella en todo caso con la que tenés que hablar, que es algo a lo que Villarroel se venía resistiendo y se resistió durante mucho tiempo, que es a puentear la Karina, sino ella quiere hablar directamente siempre con Javier Milei. Bien, como ven, tenemos una vicepresidenta que escaló a una zona desconocida porque pasamos de no voy, no te saludo de una cosa más novelesca a cuestiones de Estado, porque ya está cuestionando ella si los gastos de la CIDE podrían redireccionarse hacia las jubilaciones, etc. Ya te estás teniendo otra posición. Manu Jove. Mira, Villarroel, ella lo que viene planteando, y me parece que ese fue su argumento la semana pasada, es que ella desde lo institucional cumplió lo que podía hacer respecto a la cesión de la polémica. Fue algo que llamó la atención a propios y extraños su reacción del viernes por la noche, casi madrugada del sábado, cuando en un ataque de redes sociales, y ataque sin ser con tranquilidad busquemos para mostrar cómo es la política ahora. Es decir, estamos hablando de esto y tiene una gravedad institucional importante, y salió en las redes, decir, pero solo le está contestando en Instagram o no sé qué red a un usuario. Bueno, recuerden que Donald Trump por Twitter, en ese momento así se llamaba, casi le tira un cohete a Corea del Norte, y así fue. Sí. Así que hoy la política está ahí. Dentro de la serie de respuestas, todo por supuesto que molestó, no es que se estableció un orden de prioridades respecto a qué más y qué menos, pero había alguna puntualmente, una mención a Karina, por ejemplo, cuando habla de la hubieran puesto a la hermana respecto a quién la podría haber acompañado a Milei, y también en un momento en el que habla de que el presidente no se comporta de manera adulta, un poco ella conociendo, además me parece bastante cerca en detalle cómo es Milei en la intimidad y demás, sabe que es una de las cosas que lo puede llegar a molestar particularmente, y había con eso un enojo particular. Pero yo quiero que vean la escalada, vean alguna frase de Villarroel. Dejen de fumarse un ombú. Hay mucha gente sufriendo y ustedes vienen a patotear. Bueno. Eran respuestas a militantes, si se quiere, libertarios. Si hay equilibrio, asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible. ¿Cómo, señora? ¿Usted está cuestionando cómo se gastan los recursos? Nosotros que queremos el equilibrio fiscal. Que ahorren en los gastos de la CIDE y listo. Esto es una de las más fuertes, me parece a mí. Vean otra. No sé por qué no puso a la hermana o a la... Esta es la Lemoyne, la Limones, y listo.
O sea, ¿por qué te pusieron a vos? Le cuestionan y ella dice, bueno, hubieran puesto al hermano o a la Limones. Estas son algunas de las frases que claramente están en una escala diferente a el nivel de pelea que veníamos viendo. No, me llama la atención las observaciones que hace sobre el gasto, porque hoy estaba viendo los números del informe de gasto presupuestario de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El 45% de lo que gasta el Estado va a jubilaciones y pensiones. Si eso y llega al 65%, si sumas el resto del gasto social. O sea, cada centésima de porcentaje que se discute alrededor de las jubilaciones es muchísima plata y por eso el gobierno de alguna manera quiere tabicar esa discusión que no se expanda, porque ahí está el eje y el ancla del equilibrio fiscal, está en el control del gasto social y previsional. Bueno, pues se te dio vuelta tu vicepresidenta y digamos, es muy difícil a toda la oposición, ahora más difícil acompañar al gobierno cuando la propia vicepresidenta está, redireccionen. Yo escuché a Martín Lustó, por ejemplo, hablando de los gastos de la CIDE, digamos. Y hay parte de la oposición que dice, los gastos de la... Entonces una cosa es los gastos de la CIDE dicho por la oposición y otra cosa que le ponga la firma de oro a la vicepresidenta, ¿o no? Lo que hace Villarroel es está abriendo una ventana de ese círculo endogámico en el que funciona el gobierno. La ventana es darle la oportunidad a un argumento de la oposición, pero no solo de la oposición, sino de parte de los votantes, que es ¿qué hacemos con los jubilados? ¿Qué hacemos con el Garrahan? ¿Qué hacemos con los que sufren? El gobierno no da una respuesta política a eso. Podría plantear un plan de acción aunque esté diferido. El gobierno insiste con la baja del déficit o el déficit cero y la contención de la inflación, lo cual está muy bien, pero no hay discurso político sobre lo otro. Ese es un problema del gobierno. Pero la CIDE, hablaba Villarroel Manu, también, perdón, de los viajes, ¿no? En un momento utiliza también como excusa, en el mismo sentido que la CIDE de los viajes, solo funcionaría del orden de lo simbólico, de lo gestual, pero no es en peso específico presupuestario lo comparable. Ustedes eran muy jóvenes, pero uno se acuerda que el problema cuando gobernaba Cambiemos, Juntos por el Cambio, con las tarifas, Aranguren empezó a tener problemas cuando los primeros que empezaron a correrlo a Aranguren, y mirá, Fernández Molero, la cara que pone, yo me acuerdo muy bien, fue Cornejo del radicalismo, la coalición cívica, y el peronismo decía por lo bajo, nosotros estábamos bancando, pero si sale el radicalismo y sale la coalición cívica a decir que las tarifas están zarpadas, nosotros no nos podemos callar. Y hay algo de eso que empieza a espejarse acá. Digamos, si tu propia vicepresidenta está diciendo, quiten de la CIDE en un juego de suma cero y metan en jubilaciones, la oposición se va a subir a eso, ¿o no? Bueno, yo no, porque soy economista y sé perfectamente que una cosa es un flujo y otra cosa es el stock. O sea, si vos querés aumentar jubilados generando un flujo que puede ser insostenible para lo que viene el año próximo, el que viene y el otro, porque se va acumulando, y lo querés comparar con el de la CIDE, que es de una vez y para siempre, obviamente el PRO votó en contra de eso, pero digo, no voy a entrar en ese juego. O sea, yo, digamos, antes que nada soy una economista en el Congreso. Pablo Goldín es economista en el Congreso. Si Villarroel te dice, ¿me cotizás? Sacame de la CIDE y ponen jubilaciones. ¿Cómo son esos números? ¿Tienen que ver? ¿Es razonable un planteo de esas características? Parte de la oposición la hace. Lo que pasa que siempre es muy distinto en Argentina cuando un gobierno tiene déficit fiscal o cuando tiene superávit. Cuando le sobra plata, enseguida todo el mundo quiere buscar la plata que sobra para asignarle alguna cosa. Cuando falta plata, ahí es donde se arma el lío. Hoy si vos me decís, paguemos un poco más de jubilaciones a costa de la CIDE o a costa de lo que sea, o vos decís, bueno, aunque sea, si no, dame un poquitito menos de superávit fiscal. ¿Cuánto superávit fiscal tenés este año? No sé, 10 billones de pesos. Bueno, tengamos 9 billones, alguien le va a hacer, el programa se va a ir al diablo por 9 millones en vez de 10 billones y damos un poquito más de plata a algún sector o alguna cosa que sea. Ese es el planteo. Es más fácil con superávit que con déficit. Con superávit yo me animaría a hacer algún movimiento político social como para dejar contentos a varios. Pero entonces, ¿el gobierno tiene superávit o tiene déficit? ¿Quién? El gobierno ahora tiene para negociar, es decir, tiene superávit. Sí, pero tiene superávit, pero no tiene posibilidad de refinanciar la deuda todavía. O sea que son dos cosas distintas. todo lo que está juntando es para pagar los vencimientos. Me preguntó, es un pago único de los jubilados. Una cosa es que vos pago. digas, tengo plata para manejarme en el mes a mes la caja, tengo para pagar jubilaciones, tengo para pagar subsidios, tengo para pagar asalariados, todo, sí. La deuda es otra caja, es otro tema. Pero el superávit, ¿para qué vos tenés el superávit para dos cosas? O para pagar deuda, como dice recién,
o para manejarte con Hacer algún política movimiento y política político. social. El gobierno lo tiene para pagar deuda. Pero si en algún momento extremo se arma lío, no me sacan las leyes, se me retoban todos, ¿vos qué tendrías? ¿10 billones de superávit o 9 billones de superávit? Yo tendría 9 billones y con 1 billón... Compro gobernador. El señor quiere negociar. ¿Por qué no negocia, Diana? ¿Por qué vos le decís que no negocia él? Si de 10 puede sacar 1, le quedan 9. No, ¿sabés por qué no negocia? Pará. Perdóname. Porque el presidente debe pensar, si yo en vez de 10 bajo a 9, después ¿cómo hago para que después no me venga otro y me saque a 8? Se te empiezan a no me venga animar otro y todos. me saque a 7. Bueno, pero eso es un en la problema es el político. contagio, es el contagio. Sí, Es un eso problema es un riesgo. político de cuál es tu decisión en un contexto de manta corta. Entonces, desde la oposición, desde quienes no acompañan al gobierno y de votantes que ven que hay una serie de deudas sociales, la pregunta es, ¿esa manta nunca llega a estas demandas sociales y sí llega al pago de los intereses? Entonces, la cuestión es, Bueno, ¿qué se hace pero- con el superávit? Y la respuesta es política. Pero ese se te empiezan a animar todos, que aparecía, creo que lo decía Diana recién. Ese animar todos fueron 2/3 de la cantidad total de senadores, como parte de una negociación que no existió, que fue fallida, frustrada, lo que fuera, por ejemplo, con gobernadores. Lo de Villarruel, además, a mí me parece que se da en este marco, en este fin de semana, donde viene de comerse 3 palizas consecutivas en el Senado, donde la negociación con los gobernadores, sea por lo presupuestario o sea por lo electoral, viene muy complicada. Se da todo junto y me parece que al gobierno le termina sumando en ese sentido. A ver, Federico, ¿cómo ves esta escena en donde el gobierno dice, no hay, ahora yo voy al veto, ¿eh? La negociación, hasta ahora, todas las gestiones que hemos transitado, nunca permitió tener equilibrio fiscal. Así que no es que es fácil decir, bueno, yo quiero negociación y equilibrio fiscal. Hasta ahora es, si hubo negociación, no hubo equilibrio fiscal. Ahora no hay negociación y hay superávit fiscal. Es un dilema. La gente misma plantea un dilema, porque vos le decís, la mitad de los argentinos acompañan a Milei. La mitad de los argentinos no quieren que haya, o más, que haya déficit fiscal. Pero después también quieren que haya aumento de los jubilados, que se mantengan los subsidios. Entonces, no es fácil responder la demanda y el razonamiento que hacen todos sobre la situación. Pero es un económica del insumo político que Claro. en un momento podés usar Pero o no podés usar. El gobierno tranquilamente podría decir, yo estoy haciendo política social, manteniendo el superávit fiscal, bajando la inflación, y te muestro que la pobreza está a punto de perforar el 30%. Eso también Bueno, es política social. Bueno, vaya y convénzalos. No, lo que Convénzalo, falta... Están mostrando los datos. Lo que falta está es un bien lo que presupuesto. Entonces, cuando vos no tenés un Claro. presupuesto, todas las discusiones van a tener una erogación fiscal y van a tener que salir de algún lado. Pero lo que pasa es que no generás el lugar para que eso se discuta. Entonces, falta un presupuesto y falta un poco de yo entiendo que muchas veces tiene el gobierno que confrontar para seguir manteniendo su impronta, etcétera, pero tenés que poner, una línea, ¿no? Porque discutir y sumarte al bando de enemigos, a gente que quiere que te vaya bien, pero simplemente que no le digas, lo que fue lo de la campaña de la ciudad, por ejemplo. Entonces, me parece que hay... Los gobernadores puso a Caso de todos los en la gober- misma bolsa. El día Por eso, previo me a la- parece que hay una falta de tacto o hay dos sectores en la política, me parece, del Milei, o sea, ese triángulo que no sé bien cómo funciona, pero me parece que hay un triángulo que está más preocupado, o un vértice que está como ahí en la chiquita de quiero meter el concejal de no sé dónde, y hay otro que me parece que quieren hacer un poco más de reformas, y ahí hay una cierta tensión también, Bien. en mi opinión. Ahora me voy a meter con Emilia. Quiero volver a Villarruel. Villarruel está en el Senado, es una figura clave ahí. El gobierno tiene que asegurarse, hay votos, votaciones. Pero primero, quiero hablar con... ¿Aló? Y sí, Sí, guarda, Oya, qué cerquita que estamos del techo de la banda, ¿no? Claro, ahí cuando ya me toca la cabeza. ¡ih! Encima, la inflación como dio, 1, 6. ¿qué, con respecto al mes anterior, ¿qué pasó? ¿Subió, bajó? ¿Cómo estamos? Depende con respecto a la expectativa, que todo el mundo dice, va a saltar un poco más. Bajó la interanual, Carlos. Ah, bueno. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Todo acá Está bien. depende de cómo quieras medir. Si medí contra el mes pasado, subió 0,1. Bueno, Yo quiero saber de dónde piensan sacar los verdolagas para sostener esto, Ah, yo avisé, Guarda, ojo, cuidado, pero esto se puede ir toda la...
Claro. Si se va, nos Dieguito, vamos. Si se ojo va, que no acá es te se va, descuidás nos y vamos. pim, pum, pam. Ojo. Como le pasó al Paris Saint-Germain, que se creían invencibles, los capos del si está barato comprar, campeón. ¿Cómo está, Totito? Claro. Es verdad. Ahora está como Luis Enrique, tirando arañazo en la mitad de la cancha. Toto. Es verdad, porque Toto Claro. Caputo dijo, campeón, si está barato, comprá. Le hicieron caso. Claro. El que apuesta al dólar... ¿Viste las ¿Y viste cómo reversiones es? de que apuesta al dólar Claro. pierde? Son reversiones infinitas. En 2 ¿sabes? minutos pasás de festejarte los Pero- memes y los chistes que hacen en las redes, los troles, a salir al balcón con la cacerola y tachín, 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 ¿eh? Claro. Pero ahora no Me tenemos encantó el atraso móvil de cambiario, TN el otro día contando lo barato que está la triple frontera. Sí. ¿Cómo están ustedes Alan también Ferraro ahí. metiendo, eh? ¿Cómo les gusta también, eh? ¿Qué? Agitan la rama, les gusta, A ver, claro. Manu, contá qué era. ¿Saben? Ferraro Falta estuvo. que pongan loco Sí. un poco, nada más, casi. Está mostrando a la ¿Cómo era, Ferraro la Manu? diferencia ¿Qué de está precio. mostrando? Está mostrando ¿Qué Alan querrán Ferraro la diferencia sacarle de al precio. gobierno? Dale. Sí, sí. Sí, dale, es por ahí. Es Está bien, periodismo, hay que pegarle. Carlos. Sí, de periodismo, Pero no me jodás. basta Con de ese bigote gataflorismo. anchoísta, no me jodás. Vos haces periodismo, estaba disfrazado de mozo hace 2 segundos. Déjame de romper la pelota. es lo de Y Johnny. después te vas a Blender y te haces el gorila y acá te haces el cuca. Tienes Dejate de razón, romper la bola. Dale. Hace Claro. cruzado. Está de mal humor, hace porque, cruzado. está de mal humor por Racing, Carlos. No, seguro. no, está bien. Encima me nombré Racing, la puta que lo parió. Me hacen poner mal. Vamos a lo gastronómico. puta madre. Sí. Fideo. Tú, cortémosla. Fideo con Sí. tuco, sí, no. ¿Qué plato están sirviendo? Mirá, que recorten en viajes en la CIDE, como dijo la vicepresidenta, muy atinada, me parece que está bien, ¿eh? Claro. Que Bueno. basta menos micrófono y más. Bueno, claro, es muy volátil la Argentina, Diego. Por eso yo tenía un plan, el cuaderno Basta de anillado. llorar en basta. Basta de Pero la no se las carpe- perdono. Ahí se los Basta con dejé a Fantino. Pero ya Claro. está. Ahora agua y ajo. Agarrate que además se viene Loreta Presca con los puños llenos de embargo. Ah, Hoy está- no alcanza con abrir galpones de Mercado Libre en 3 de febrero. No. Hay que volver a abrir. Peor es ¿qué? que no abran. Es peor es que Bueno, ni otra Galperín cosa. ponga un peso. Está bien. ¿Te Bueno. acordás de las F100? El Torino. Sí, ¿qué pasa? La bulonería nacional. La metal estanciera, pesada. la estanciera. La zapatería que teníamos en Alcina. Ahí llora música triste. A ver, un poquito de. Me emociona. A ver. Y no tanto por lo que fuimos, sino por lo que pudimos llegar a ser. Sí. ¿Cómo era cuando vendían zapatos ahí en Alsina? claro. Señora, el tamango que le estoy vendiendo, tranquila, que usted lo camina 2 cuadras, se ablanda. Bien. Y ahora pruébele el plan económico, a ver si calza bien. A ver. A algunos carpetita. le calza, a otros no tanto. Claro. A otros no tanto. Bueno, no Bueno, quiero Carlos. asustar. Bueno, no Carlos. quiero asustar, pero por las dudas, No asuste. guarda. Siempre culo en tierra y no la saqué del colchón. Bien feo. Dale. Cuando éramos jóvenes estaba el plan colchón que íbamos a... Bueno, Claro. ¿te acordás? Bueno, la generala. ¿Hay un momento en donde esto se termina de romper? ¿O gustamos creer que en las historias hay un momento? ¿Hay un momento o es una lenta descomposición de este vínculo? Bueno, tanto los libertarios como las personas dentro del círculo de allegados de Victoria Villarroel hablan de algo que se va descomponiendo de a poco, ¿no? Que se va sumando, una tensión que va acrecentándose, una olla que se va cada vez calentando más y que termina estallando definitivamente en las últimas horas. Y que tiene que ver con responsabilidades, si querés, de los dos lados, ¿no? Tanto del lado de la vicepresidenta, porque según los Milei ambiciona demasiado poder, presiona y pide demasiada participación o participación en la toma de decisiones que para ellos no le correspondería, y del otro lado una vicepresidenta que dice no tengo espacio ni lugar dentro de mi propio espacio político para nada, ¿no? Entonces eso es lo que fue aumentando esa presión hasta que llega un momento en que ya los gestos de Milei ya terminan de colmar la paciencia, te Emilia, diría, con de Villarroel. Lo que recopilamos de lo que pasó el fin de semana con estos mensajes que repasaba recién Diego, hablan de, por lo menos en el entorno de la vicepresidenta, de un impulso, digamos. Sí, de totalmente. alguien que reaccionó porque le molestaron 2 o 3 Es muy de mensajes. ella eso. Es porque Sí. el impulsivo de la fórmula
siempre pareció Milei, Claro. digamos. Ella parecía más, no sé si decir la palabra, la moderada, si querés, en esa, por lo menos en la comparación con Milei. ¿Tiene ese rasgo, esa característica? Tiene ese rasgo, esa característica y muchas veces tiene que ver con el enojo o el nivel de enojo, ¿no? Es una persona que cuando se enoja mucho necesita expresarlo y decir lo que siente y lo hace justamente en general a través de las redes sociales. Siempre lo había usado para expresarse, Claro. pero estaba llamada a silencio porque le habían aconsejado que dejara de confrontar con el gobierno y que esperara, que lo estratégico era esperar y no confrontar. ¿Y por qué no Esperar a pudo que se seguir desgaste. el plan del silencio? Hablan en el entorno de ella de una situación de hartazgo, sobre todo después de la vuelta de cara, el no saludo Te Deum. en el Te Deum del 25 de mayo. 25 Sí, de mayo. Eso fue como... Y la Muy oportunidad fuerte. tiene Esto que ver más con que hay una percepción por parte de Villarroel de que el gobierno está en un momento de mucho desgaste. No, creo que para ellos ese momento todavía no está llegando. Entonces, por eso el consejo era seguir esperando, arrimarse lo más que se podía a 2027. Incluso en su entorno, uno de sus principales asesores políticos de los últimos que se incorporó al equipo, que es Mario Pato Russo, que había sido, ¿se acuerdan? El armador político de El Milei en primer consultor de 2021. Milei antes de Santiago Caputo. El que Sí. trae el concepto de la casta a la campaña Sí. del 2021, etcétera, ahora está trabajando para Villarroel e incluso tiene un cargo muy importante en el Senado, es como su jefe de asesores. A ver, ahora voy a volver a saber qué quiere hacer Villarroel o qué querría hacer, o si pudiéramos con lápiz negro dibujar cuál sería el sueño, si es que lo tiene, no lo estoy asegurando. ¿Qué despliegue propio podría tener Villarroel? Digamos, si vos decís, hacés la primera consulta gratuita y por ahí después te contrato. Decís, ¿qué hago? Aurelio, vos estás hace mucho tiempo, ¿dónde me paro? Con el nacionalismo católico, la causa Malvinas, la idea de los 70 desde la otra mirada, junto muchos votos, pero no lo suficiente. ¿Dónde me paro? Yo creo, como contaba recién Emilia, que en estos momentos donde el gobierno todavía tiene un buen acompañamiento, no es conveniente salir a enfrentarlo cuando ella salió desde ahí. Y aparte, cuando tu principal oposición, la principal oposición a Milei es el peronismo, que no va a abrir los brazos hacia Villarroel porque no tiene nada que ver con Villarroel. Entonces, si fuera, mi primera recomendación es, yo me mantendría con un perfil mucho más bajo, como el que tuvo hasta hace poco. Por más que la hayan criticado, creo que le conviene transitar esa vía antes que la vía del conflicto, del enfrentamiento, que no va a ser difícil que lo sostenga a lo largo del tiempo. O sea, de 20 a 8, Victoria entrega el celular. No hay celular nocturno, no hay, porque están los torbellinos emocionales suelen ocurrir muchas veces, no estoy hablando por ella en particular, en general las personas, ustedes saben esas situaciones. El aparato psíquico revolucionado con un celular cerca es cualquier cosa, puede generar un daño político también. Ahora, hay otra cosa Sí. interesante que hace Villarroel, que es recorrer el país. Sabemos que Menem, ¿no? Menem construyó políticamente recorriendo el interior en sus contactos personales con la gente. ¿Tiene chances Villarroel de crecer políticamente en esa recorrida por el interior del país que tiene otra arquitectura de valores? Por ejemplo, conservador, católico, provida. ¿Hay chances ahí? En el corto plazo no, porque Pero pensemos en el mediano, recorría sí. en el país diciendo yo quiero ser presidente, y tenía sus ideas y aparte el carisma y la relación personal que generaba con cada una de las personas que veía personalmente. Pero si ella deja el celular y sigue viajando, ¿tiene una chance ahí? Pero cuando viaja tiene que explicar qué es lo que quiere. ¿Diciendo qué? ¿Viaja diciendo que las Malvinas son argentinas? Claro, Sí, estamos de acuerdo. ¿Y qué más? No, yo hoy no veo una vía en el medio del peronismo y del mileísmo con una gran potencialidad de crecimiento ahora. Ahora, igual quiero agregar una cuestión que no sé si está desarrollado en el libro como eje del conflicto. Yo tengo, o por lo menos uno ha escuchado, que uno de los ejes importantes del conflicto entre Villarroel y el presidente Milei fue que
algunos consideraron que ella era parte de, junto a algunos integrantes del Círculo Rojo, de los que querían boicotear la presidencia de Milei cuando se hablaba en el inicio de la gestión de que no iba a poder Versiones de encuentros con Macri en el sur. de que no iba a poder gobernar y que a lo mejor había que buscar un plan B. Bueno, La sucesión. algunos, claro. como ella, independientemente de que no tuvo Conspirar, dígalo, señor. Claro, es que Conspirar. ella no tenía derecho de elegir cargos, pero tuvo un rol muy relevante en la campaña electoral. Muy relevante en los debates. Y de hecho, etcétera. creo que creció más de lo que casi todos creían. Entonces, Una figura clave hasta que ganó Milei. bueno, en ese momento, algunos consideraron que ella aspiró a más. Que, ¿Aspiraba más, señora Delfino? Bueno, ella tiene su ambición de su proyecto propio y ella desde el principio, cuando llega al Senado, empieza a construir lazos y alianzas con gobernadores, con intendentes, con los senadores. Eso cayó mal del otro lado, del lado del Ejecutivo, del Gobierno. Pero ella pensaba que podía mantener las dos cosas en paralelo, un crecimiento personal político, un armado, alianzas, senadores no que hay le hasta lo respondan que y uno al mismo sabe. tiempo mantener una buena relación Pero con no hay Milei. agenda propia dentro de, digamos, a mí no, Menos en la Libertad verticalismo Avanza. extremo me parece aberrante porque entonces ya hay uno que piensa por todos. Pero el exceso de decir, date vueltas por donde vos quieras, vos también, después nos reunimos. En general no es así, no hay una agenda propia. Ya un habían aparecido en la vicepresidente. campaña algunas banderas de Claro. Con la B. de Villarruel, con la B, todas esas cosas también habían. También por lo menos generaron. En la Asunción, empiezas. creo. Estaba vinculado a una Sí. ambición personal de ella, más allá de que ya estaba ahí designada como compañera de fórmula. Digo, ¿Villarruel en su cabeza tiene un proyecto presidencial propio? ¿Lo tuvo en algún momento? Sí, mira, en el libro Emilio Viramonte Olmos, que era su Sí. mano derecha hasta El mayo, asesor cuando anterior a termina, Russo. claro, el que ocupaba el lugar de el que ocupa ahora Cordobés. Russo, cordobés, abogado, muy bien conectado con el poder económico y político, es el que le arma la reunión con Macri en la casa de Macri, en Acasuso, y él lo que dice es, él le pedía a Victoria hasta mayo último que todas las noches pensara para qué quiere ser presidente, ¿no? Ellos dicen que le pide eso, para que si era por una cuestión de ambición, de ego, para Viramonte Olmos dice no vale la pena, tiene que ser porque querés un proyecto, porque tenés un proyecto de país exitoso. Esa ambición existe, su propio entorno lo reconoce y lo cuenta, y lo que falta es también, me parece, mayor decisión por parte de ella, ¿no? Es como que a veces falta poder de decisión dentro de su propio equipo sobre cuál va a ser su estrategia. Perdón, Emilio, Bien, no es menor sí. el dato este. El que le recomendaba que piense para qué quería ser presidente naturalmente es al que echó. Exacto, sí, en realidad Ok, él se va, ¿no? Él es uno de los que da el portazo en mayo, cuando ella desarma todo lo que tenía armado dentro del Senado, lo desarma por completo y vuelve a armar todo de nuevo. Y él es uno, justamente, el que iba a tener el cargo más importante después de la presidencia del Senado, que era el secretario administrativo del Senado, y se termina yendo porque Villarruel no le quiere soltar, devolverle al cargo las funciones del manejo de la caja y el manejo de los contratos. Bien, en un ratito vamos a ir al futuro y les vamos a contar cómo terminó la pelea entre Villarruel y el presidente Milei. Les vamos a exactamente lo que pasó. Pero primero, nuestro productor nerd, que es Berna, nos va a hablar. ¿Ustedes creen que esto es una pelea muy fuerte? Vamos a grandes peleas. Sí, Berna, no te bajes el precio, no tengas miedo escénico. Contame una gran pelea en la historia contemporánea. Vamos, otra, dale. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hola, Gran hola. pelea, 1927. 1009. 1927. Unión Soviética. Reunión del Politburó. Stalin, Trotsky, los dos líderes de la Unión Soviética que quedaron después de la muerte de Lenin. Todo mal. Estaban trosqueando y estaban rosqueando, mejor dicho, rosqueando por ver quién se quedaba con el poder en el país y en el partido. Todos sabemos cómo terminó. Pero hace unos años la Universidad Hoover encontró unos documentos ultra secretos que están súper escondidos, donde están las transcripciones de la reunión de ese Politburó del 27 de agosto de 1927, donde se cuenta cómo se pudrió absolutamente todo. Mirá cómo lo puteaba, perdón por la palabra, Stalin a Trotsky. A los gritos, Stalin le Ahí decía, está. sos un patético Trotsky, no tenés sentido de la verdad, cobarde, fracasado, descarado y falso. Así Oh. hablan los rusos que vienen a Argentina. Bien, ¿qué más? ¿A qué más le decía? Y Trotsky le decía, ahí está Stalin en todo su esplendor, siempre fuiste un grosero, un desleal. Y esto sigue.
¿Sigue ahí más? Sigue, porque estuvieron 2 horas a los gritos. ¿Y quién tomaba nota de todo esto? ¿Cómo Bueno, sabemos? es muy divertido porque todas esas conversaciones del Politburó están todas desgrabadas. Había burócratas que tomaban nota de cada palabra que se decía y después, para que quede en la historia, estos tipos revisaban las notas y volvían a ser agregados, se hacían agregados. Mi pregunta es, ¿qué haces vos revolviendo eso? Para ¿Cómo ahí se sigue. te ocurrió? Nunca voy a ser leal a vos, Trotsky, porque no sos leal al partido. Y Trotsky le responde. Y nombró, mira lo que dice. Ya lo decía Lenin. Había que nombrar a Lenin, ¿eh? Había que nombrar a Lenin. Sos un grosero y un desleal. Y Bien. Stalin cierra en el último segundo que le quedaba porque había un contador. A ver, Papá, ¿tienen otro más? ¿Está acá? ¿Hay una más? ¿una más? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo el desenlace de la pelea entre... Ahí está. Tu impotencia se muestra en tus insultos, le dice Trotsky. Gran frase. Y por último, Muy buena Stalin le frase. responde, son los insultos que te mereces, Trotsky. Es para que sepas cuál es tu lugar. Bueno, así estas parecido grandes al peleas de la Congreso humanidad, cuando ustedes argentino, creían que estaban aterrados con Villarroel Milei, vamos a recordar cómo terminó Trotsky. Bueno, a fin de ese año, 1927, Stalin expulsa a Trotsky del partido, lo manda a un exilio interno, lo expulsa del país en 1930 y bueno, después lo matan en 1940 en México. En México, o sea, mandamos saludos a México especialmente y recordamos que terminó con una especie de hachazo en la nuca Trotsky. Con un rompehielo. Infiltrado, ahí terminó la historia. Esto no va a terminar tan mal, creemos. ¿Cómo va a terminar? Gracias, Berna. Gracias, Diechi. Muy bien. ¿Cómo esto puede terminar? ¿Tiene la historia de vicepresidentes un antecedente de estas características? Porque es muy pronto. ¿Cómo puede terminar? ¿Se puede ir Villarroel? ¿Se queda? ¿Alguien quiere apostar? Nadie habla, ahora se agarra la timidez. Yo creo seria. que Sí. más que depender de la relación entre ellos, va a depender de cómo evoluciona el humor de la gente con Milei. Claro. Si Milei sigue Eso. con un apoyo razonable, en cualquier momento esa crisis y demás va a ser superada. Si Milei entra en crisis en su gestión, no por la vicepresidenta, bueno, habrá que ver si Villarroel consigue alinearse dentro de algún espacio político o generar su propio espacio de los enojados de Milei, por ejemplo. Pero no lo veo sencillo el camino para la vicepresidenta. Porque todo depende de cómo le va en la economía a Javier Milei. Pablo, ¿cómo va la economía? Hoy tuvimos luces y una sombra, la sombra que subió el dólar un poco, la luz para el gobierno es 1,6 de inflación. Foto de este momento económico del gobierno. Bueno, vos lo dijiste bien en tu introducción. Hay elecciones que se ganan bajando fuerte la inflación. Alfonsín en el 85 con el Plan Austral, Menem en el 91 con la convertibilidad. Veíamos la serie el otro día todo. En el 91 estaba medio perdido Menem, vino la convertibilidad. Ganó la elección esa del 91. Hay elecciones que se ganan con consumo, con plata en la calle, con crecimiento. Los Kirchner no ganaba las elecciones bajando la inflación. Kirchner ganaba las elecciones con mucho crecimiento y un poco de inflación que a mucho a nadie le molestaba, porque si tenía el bolsillo lleno, como decías vos, poder adquisitivo, ganaba las elecciones igual. El presidente Milei creo que va a ganar esta elección que viene desplomando la inflación. 1,6% de inflación por mes es más o menos la misma inflación con la que ganó Mauricio Macri la elección de medio término famosa en el 2017. Ahora, viene el segundo tiempo, viene la segunda parte del mandato. ¿Qué tiene que tener cuidado el gobierno, el presidente con la inflación? Porque no está matada la inflación. Uno, lo que vos decías, no podés matar la actividad y el consumo con tal de bajar la inflación. Eso te puede servir esta vuelta ahora en octubre, pero si pasa el tiempo y vos para tener la inflación baja tenés que tener el consumo bajo, va a empezar a meter ruido eso a lo largo del año que viene y camino a 2027. Dos, el dólar. Porque hay que linkearlo a eso. No es que eso en abstracto, la inflación va bien y las reservas o el dólar va mal. No, en algún momento se unen. En Argentina, ¿dónde se une? Y bueno, obvio, los próximos meses vamos a tener un test. Si el dólar sigue movedizo, si el dólar sigue subiendo, 1.300, 1.350, lo que sea, en algún momento todo el mundo va a empezar a mirar los precios. Entonces,
Son las dos cosas que tiene que tener en cuenta el gobierno en los próximos meses. Que no se le pinche la economía y que no se le vaya mucho el dólar y que traiga otra vez algún impacto en precios. Vos, Diana, como economista, ¿cómo ves? Lo mismo, te pido la foto de la economía y tu semáforo, lo verde, lo amarillo, lo rojo. Yo no soy sommelier de plan de estabilización, primero, porque ya estuve en el gobierno y a mí no me gusta opinar así, porque cuando uno está ahí adentro es distinto. Pero lo que yo veo es, un plan de estabilización no es un camino de rosas, ¿no? O sea, es algo que tiene que, que tiene que corregir desequilibrios que habían heredado. Entonces, en ese camino, digo, evidentemente hay una tensión ahora llegada a las elecciones y hay un cambio que tienen que hacer también los argentinos, que es, por un lado, queremos que el dólar flote, porque sería lo razonable, pero cuando empieza un poco a subir empezamos, no, depreciación, no. Cuando si queda fijo, qué caro que sale tomar un café. Entonces es como que tenemos que elegir un poco, digamos, si no Pero estar el mismo siempre... gobierno hace ese cálculo cuando compra dólar futuro también. No, por eso te quiero decir, no es un camino sencillo, están esos temas, está el tema que obviamente como es un país en donde siempre han visto lo del pass-through, ¿no? Si hay una depreciación, si va a ir a flecios, entonces el gobierno creo que está haciendo un equilibrio en eso. Lo que tiene que pasar es que después, cuando pasen las elecciones, que está viendo esto que decía, ¿no? Esta tensión, ¿no? Entre, tener la inflación baja, no enamorarse de la recetita. Entonces ahí... ¿La recetita cuál es? Yo... Señora, llega al área. Si usted llega al área va a patear. Si no, no juega. No, lo que digo es que no quieras dar lo que sea por bajar la inflación y que todos nos vayamos acostumbrando a que si sube un poquito la inflación tampoco es para morirse y que empiece a atender algunas cuestiones que son más de trazo fino, ¿no? Bien, o sea, atender la transición va a ser importante, con un poco más de amor. Bien, vamos a ver si el amor es hacer política. Manu Jove ya me lo va a contar en instantes. Vamos a seguir. ¿Cuál será el rol en el Senado de Villarruel? ¿Cómo va a ser la gestión política? Pero primero, te veo a vos y te veo a vos. ¿Aló? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? O somos el pro puro o no somos nada, Diego. Eso se lo dije a my friend Donald. Sí, los vi. Ayer y hoy también, ¿eh? Le dije, Donald, yo no transo con el populismo carinista como los garcas de Santilli y Ritondo. Hay una foto de Sí. Santilli que se está riendo fuerte con Karina. Exageradamente de un chiste. Cuando te reís así, ¿viste? Como se ríe Nelson Castro, ya es porque... ¿A usted le pasaba y le pasa menos ahora, puede ser? Y ahora nadie Manu se ríe de Jove. mis chistes, nada. Manu, Nada, es, ¿no? es tremendo. Es como que uno quedó flotando en el aire. Pero, ¿sabes qué? De golpe me reencontré con Donald. Y Donald, contale qué me dijiste vos, contales. Hello, Diego. Yo le dije que soy Donald del 42%, republicano y liberal del Verdi. Fuck you, Milei. Mirá cómo No cambió. sé si sería tan republicano, pero bueno. Me emociona el reconocimiento de un amante de la libertad de prensa Claro. y del buen trato con la gente, ¿no? Claro. Y que arma equipos de trabajo viables. Si hay Basta del algo que culto a la caracteriza a personalidad. Trump son sus equipos de trabajo. Sí. Sí. Y basta de excentricidades, Diego. Mirá el pelo, decime si no es amarillo pro. Porque Que es verdad. no quiero saber nada con esos acuerdos Son colores medio que no opacos existen en que la hay. naturaleza, pero existen ahí. Bueno, y es una foto que revive al Macri internacional. Sale del cabotaje y salimos del fútbol y pasamos a Como los primeros. ¿no? Siempre en otra agenda, ¿no? Siempre cerca de los problemas de la gente. Está bien. Igual ojalá le ganen al kirchnerismo porque hay que reconocer que mejor que Kicillof son, pero bueno, no ganen por mucho porque si no, ¿quién los aguanta después? Y también debo decir que, como dice Novarecio, que me gustó el 1.6 de inflación, pensé que se les iba a ir arriba de 2. ¿Estarán dibujando un poco, Marco Labaña? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Habrá que confiar? Pero que ahora ¿Qué viene sé la yo? desconfianza. Hay que creer en las instituciones republicanas, pero... Bueno, y entonces, Sé por qué los libertarios me atacan tanto a mí en lugar de atacar más a Ventajita Massa, que debería estar cocinándole waffles a la diabla. Los dos encerrados. Fue el gobierno, o los tres, con Alberto. Los tres tendrían que estar en la misma casa de Gran Hermano y conviviendo entre ellos. La pero verdad, es por el linda, es desastre tierna. que hicieron. La escena, ¿no le gustó la escena Sí. de las paltas, digamos, ahí en el platito y cocinando? Increíble. Estaba B, el huevo está en el punto justo y Máximo haciendo una Sí, observación.
y Cristina un poco dura con su, me parece a mí, en el videíto de la... Nunca habíamos visto eso, ¿verdad? De Cristina cocinando. ¿Lo tenemos No, eso? Porque innovador. Hay un Durán Barba ahí que está asesorando. Y bueno, se ve que le dice, con esto te mostrás más tierno. más qué sé yo. tierna, para que le saque la... Felicito al que le está bolsillando la groncha. Claro, porque además La verdad, no es un utensilio de cocina. Felicito al que le debe estar bolsillando la groncha, asesorándola y bueno. La groncha. Esa Y toda... la que circula, porque vos te Eso, imaginás el que dolor... le atacaron el blanco, Ahí pero está, miren la esto. groncha sigue circulando. Miren. Mirá, mirá. Qué rico, ¿te haces vos el huevo revuelto? Sí, Mirá vos, ¿con palta? sí, ¿Proteínas? sí. ¿Son buenas para la pelea? Sí, pero No sé si son buenas para la pelea, son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra. bien, con salud sí. Y claro, si no hay Pero sí, se problema. están peleando ahí. Qué Gabriel y ameno. vos. Se nota, muy natural, muy ameno. Es que está- Mamita. Pero al final no le gusta nada. Cuando está en su prisión que domiciliaria, sin hacer es quilombo triste y el está despoder cocinando, ese. no le gusta. Al final, che, No, está bien, qué sé yo. Esta cosa, viste, que cuando perdés la manija es... perdés la manija, cosa pero en- la sartén del peronismo la retiene ahí. Por ¿eh? eso yo me dedico solo al deporte, digo, a la Fundación FIFA. No tuve nada que ver con la destrucción de Horacio, no sé por qué me guarda tanto rencor. Apenas hice campaña por los penatos, que la apuntalé cuando estaba medio depre, que se quería bajar. Y bueno, la acompañé a algunos reportajes. Yo creo que No, pero no la ayudé nosotros- mucho, pero bueno. Pero nosotros bueno. cuando se pierde ahí, estuvieron acá, ¿se acuerdan que estuvo en los penatos y ficha limpia el día de la noche Sí. de ficha limpia? Fue una noche Bueno. complicada esa, lo Sí, recuerdo. sí, ¿eh? sí. Que estuvieron ahí con Fanny conectándola, que todo... Gol, y quedó ahí, bueno. Pero bueno. Y la sacaron a Estaba, pasear. gol, ganamos y no. Y al Por final eso, no. nunca cantar en gol. ¿Viste cuando Sí. estás en la cancha y el de al lado, el plateísta, no se canta el gol antes que entre? Es verdad, es ¿Está? verdad. Pero los mileístas están obsesionados conmigo. No sé por qué será, Donald. La verdad que no sé por qué será. Buah. Y porque te envidia, Mauricio, porque eres beautiful, te extraño mucho, I love you. Bueno, Mirá, saludos. me encanta este Donald tan natural conmigo. Las cosas que le hacen decir. Estaba medio bajón, pero esto me la subió, ¿eh? Así que te quiero mucho, Diego. Y a Gracias. vos también, Donald. Gracias. Bueno, seguimos. El Senado, Manu Jove, ¿qué va a pasar? Vamos a lo concreto. Hay una novela que es divertida, esto, lo otro, pero después hay un momento en donde el Senado y Villarroel ahí. ¿Qué puede pasar? Sí, hoy la conversación política del gobierno tiene tres carriles, si querés, muy deliberadamente marcados. Uno, por supuesto, es la relación con los gobernadores, que llegó a su pico de tensión identificada en el gobierno. Hay que ver cómo sigue, seguramente vinculado también a lo electoral, no solo a lo presupuestario, que es a lo que más le estamos prestando atención. Es momento de, entramos ya en julio-agosto, cierre de listas para la elección nacional. Y ahí también está, hablábamos recién con nuestro Mauricio, pero la elección de la provincia de Buenos Aires, que cierra la lista el próximo sábado, está al caer y es la semana siempre más intensa, ¿no? Cuando se terminan de definir los nombres y cuánto y cómo se le termina cubriendo los acuerdos con Pero el hay PRO en una particular. idea del gobierno, digamos, de conceder algo, de atender a los gobernadores en alguna de sus inquietudes, Ahí pedidos, toda la demandas. conversación es política. Si querés dejar a Villarroel aparte por un segundo, porque es lo único que por estas horas logra aparecer como pegamento de lo que conocimos hasta ahora, por lo menos como Triángulo de Hierro. Probablemente te desmientan que el Triángulo de Hierro está en plena etapa de óxido, pero bueno, también en su momento nos desmentían los roces con Villarroel y acá estamos, ¿no? El Triángulo de Hierro está pasando un momento muy tenso en cuanto a la propia negociación política hacia adentro, justamente porque lo que no terminan de definir es cómo encarar las relaciones políticas hacia afuera. Porque vos hiciste un libro con Maya Jastrzeblaski, El monje, en donde la alta participación e influencia de Santiago Caputo. ¿Sigue con la misma influencia en el armado político o menos? No, porque se ha impuesto la visión de Karina Milei, muy atada a la de los Menem, si se quiere, o Lule Menem en particular, sobre todo en lo electoral. Esta decisión de, por ejemplo, armar políticamente en cada una de las provincias en desprestigio de la relación con los Pero si gobernadores. vos me pedís, que se dicen los reflejó en el gobernadores, Senado vos el me otro día. pedís apoyo en el Claro. Congreso, viniste acá, te armaste una lista propia Claro. y me dejaste desnudo. O sea, así no, te llevo para que me lleves. ¿Hay algo ahí, Federico, que pueda corregir el gobierno? ¿Está en su ADN decir, chicos, si hubieran subido otro auto, nosotros aceleramos en las curvas? Así que bájense si quieren, nosotros podemos solos. Yo creo que va a intentar reconstruir los 87 héroes
que sostengan su veto. La foto de los blindadores. Me parece a mí, si bien él la semana pasada dijo veto y si derogan el veto voy y lo judicializo, me parece que es más sencillo intentar reconstruir la relación con alguno de estos gobernadores para conseguir el tercio necesario para impedir el veto, para que siga vigente el veto, perdón. A partir de ahí, si no consigue sostener el veto, la judicialización no deja de ser a partir de una derrota política. Federico, ¿cuántas rondas? Perdón, pero la derrota política con la dirigencia no significa un deterioro de su posicionamiento en la opinión pública. No, pero eso significa que hay resortes de la política que los tiene que tener aceitados y no oxidados. Porque va a necesitar a la política. La va a necesitar. Digo, no puede para- no gustarte la Claro. casta, la rata, lo que quiera. Pero en un momento es, mis queridas ratitas, tengo un plan para ustedes. Ya ha pasado. ¿No? Ya La va a pasó. necesitar Claro. para el plan de estabilización, porque la segunda etapa de ese plan es reforma laboral, reforma previsional y Tributaria. reforma tributaria. Necesita Ahora, esa negociación. Lo va a hacer. Pero ¿te esa es la que parece? prevé hacer con los nuevos legisladores que entren en octubre de su espacio Claro. político. Claro, pero no le alcanzan no le esos alcanza. legisladores No, no le para alcanza. pasar esa El reforma. mejor de los casos Eso. tendría 116 en un escenario muy Claro. optimista. Pero Muy es medio casta, ¿no? Como se está planteando la cosa. Yo te doy esto y vos me votas esto. Ah, pero funciona Ojalá. así. La política- No, bueno, espero que no va. Yo por lo menos no entré para eso. Lo que espero es que lo que queden sean para justamente votar esas reformas. O sea, yo tengo mandato hasta 2027. Que hagan las listas que sean, pero que aprobemos esas reformas. Ahora, Eso es lo que yo pido. Federico, y ya también para Diana, pero ¿qué margen tiene el gobierno para estas celebraciones de 87 de octubre? Más allá de lo simbólico de aquel asado y demás, pero, por ejemplo, ya es el segundo año consecutivo en el que vetaría y eventualmente blindaría ese veto respecto a los jubilados en particular. ¿Hay una conciencia generalizada de esto está bien porque es en pos del otro o en algún momento se agota esa paciencia de cuánto se puede, por ejemplo, rechazar un aumento de jubilaciones? Yo, como decía Goldín, considero que hasta octubre sigue habiendo un compás de espera para el gobierno. Similar al que tuvo Macri, del Totalmente. 2015 al 2017. Pero al día siguiente de la elección, no 4 días después, al día siguiente, independientemente del resultado electoral, pasa la segunda etapa. La segunda etapa donde la inflación no es suficiente, donde hay Nuevas la demandas. cuestión de la actividad económica, la demanda, pero sobre todo se le pone tiempo a la demanda. Hoy hay demanda. Ok. Lo que pasa que no tiene un tiempo perentorio de la quiero ya. Ok. A partir de la segunda parte, como suele suceder habitualmente en las gestiones, se le ponen tiempos a las demandas. Y ahí va a ser necesario que la gente sienta que está mejor. Finalmente, la gente te llamó Villarroel, te llegó un comentario, amé este libro, odié de dónde sacaste esto, te voy a denunciar, Tuiteó, Emilia. tuiteó. Algo. No, cero repercusión de parte de ella por ahora. Bien, el silencio, el silencio al que le invitaron es para vos. Todavía no hay opiniones. Libro recomendado. Gracias por venir. Muchas gracias a vos. Voy a hacer una breve tanda. Vamos. Disculpame, ¿lavarropas? Ah, claro. Sí, por acá. Continúa el Naldo Sale, 45% off y 18 cuotas sin interés. Gracias. Este Naldo Sale potencia tu aguinaldo con Naldo. Acompañarte es siempre el mejor plan. Galeno. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros.
Gustavo Bazán, ¿cuál es el desafío entonces ahora con este pequeño salto del dólar? La verdad que el desafío para el gobierno es que la suba eventual del dólar, que está subiendo 6% en julio, no impacte de lleno y tal vez que impacte lo menos posible en el índice de precios de julio, justamente. Sería un gran triunfo para el gobierno si puede mostrar que el dólar flota realmente y eso no impacta en la evolución del índice de precios, que como estuvimos viendo, 1.5, 1.6 y en ese nivel. 30 segundos terminaron. Ahora, Darío Lopreite. Hasta mañana.